Ni los filólogos ni los historiadores han podido poner de acuerdo en saber quiénes fueron exactamente los sumerios, o más exactamente de dónde y cuándo vinieron. Sí que se ponen de acuerdo en decir que no han sido los primeros habitantes de Mesopotamia, y también convienen en que hay a partir del quinto milenio una evolución cultural y material en Mesopotamia que estaría desarrollada por los sumerios. Pero la antropología no puede determinar que haya habido una raza sumeria, porque hay tres tipos de cráneos en los enterramientos que se han encontrado, y ninguno de ellos es especialmente sumerio. Ellos, los sumerios, se llamaban a sí mismos cabezas negras, y parece ser que eran una mezcla de raza caucásica con negroides. La mayoría de los investigadores opina que su origen es extra mesopotámico, y esto en base a un hecho muy particular y muy digno de tomar en cuenta, que es que dominaban el uso y la manipulación de los metales en un país donde no había metales. Así que empiezan a circular una serie de hipótesis. Quizás la más aplaudida sea la que los hace de un origen indio o caucásico, y mezclado con la proyección de la cultura del final del Neolítico en el sur de Mesopotamia, en la cultura de el Obeid. Después también hay hipótesis que dicen que hay un origen autóctono. ¿Y cuándo? No se sabe, pero hay unanimidad en que más o menos es entre el 4500 y el 4000 antes de la era común, y algunos también lo datan en el 4800, es decir, en la época antes mencionada de el Obeid. Todo lo que sabemos de ellos al principio es lo que se desprende de un artefacto arqueológico encontrado en 1922 por un arqueólogo inglés, Herbert Weld Blundell, que es un artefacto que está hoy en el Museo de Ashmolean de la Universidad de Oxford, y nos habla de la lista de ciudades y reyes antidiluvianas anteriores al diluvio universal, y alcanza hasta el año 1817 antes de la era común, con su último rey, que fue Sin-Magir de Isin. Isin va a ser una de estas ciudades donde alterne el poder sumerio legendario junto a las ciudades de Kish, Uruk y Ur, con sus distintas dinastías. Es un periodo de unos 3600 años, no es un periodo histórico, es un periodo legendario, pero es todo lo que sabemos de ellos hasta ese momento. Y la lista real, el prisma de la Weld Blundell Collection, empieza diciendo que la realeza descendió del cielo, en Eridu estuvo la realeza. Es decir, Eridu parece ser que es la ciudad más antigua, más meridional de la tierra sumeria en esta época de las dinastías míticas prediluvianas. Ellos en sumerio al diluvio, al cataclismo, lo llamaron Amaru. Y bueno, pues Eridu es la elegida por los dioses para asentar la realeza. Y conocemos el nombre de los dos reyes que comienzan esta dinastía, que son Alulim,
que reinó ni más ni menos que 28.800 años y que pasó a ser sacerdote de Anu, el dios del cielo, y Alalgar, que todavía vivió y reinó muchísimo tiempo más, 36.000 años. Luego, la realeza pasa a la ciudad de Bat Tibira, donde se refinaba el metal, identificada con el hoy actual Tel de Al-Medina. Y de aquí conocemos a 3 reyes. 1, Emmeluana. 2, Emmelgalana. Y 3, Dumuzi, el pastor. Dumuzi es bastante interesante porque, en principio su nombre luego en acadio va a ser Tamuz. Acadio es la lengua general que se hablaba en Babilonia y que tiene una influencia sobre el resto de lenguas semíticas, incluso el hebreo. Tamuz es un mes en el calendario de los hebreos. Bueno, según la lista real, es el quinto rey antidiluviano de la ciudad de Batibira, como hemos mencionado, reinó 36.000 años con su gran compañero Ningizida, el señor del árbol de la vida, y como los dos eran mortales, una vez muertos van a pasar a custodiar las puertas del cielo. Dumuzi, en tanto que mortal, tiene un oficio que es el del pastor y también pretende ni más ni menos que la mano de la diosa Inanna, una divinidad de la guerra y del amor que luego los acadios, o mejor dicho, en lengua coadia, va a ser nombrada como Ishtar, de donde proviene el nombre de Esther. Y también el de las figurillas idolátricas que aparecen constantemente en la Biblia, la Astarte, las Astarot. Inanna era hija del dios de la luna, que se llamaba Nanar en sumerio y Sin en acadio, y era también hermana gemela de Utu, al quien en acadio llaman Shamash, de donde proviene la palabra Shemesh, que es en hebreo sol. Hay un poema que se titula Inanna prefiere al granjero, en el que se nos cuenta que su hermano gemelo Utu insta a Inanna a casarse y que hay 2 pretendientes, un granjero llamado Enkimdu, que es el que prefiere la diosa en un principio, y Dumuzi, que es el que prefiere Utu, su hermano Utu, como cuñado. Al final, Utu convence a Inanna para que prefiera a Dumuzi. Y a partir de aquí hay una gran colección de poemas eróticos sobre la vulva de la diosa, hija del dios de la luna, porque los sumerios no tenían ningún tipo de problema con la sexualidad. Era una sexualidad extremadamente, digámosle así, abierta. Bueno, todo no era tan bonito, sino que en un momento dado se empiezan a torcer las cosas. Inanna un día necesitaba bajar al inframundo para asistir al funeral del marido de su hermana Gugulana y advirtió a los sacerdotes que la fueran a buscar si no regresaba a los 3 días. La tuvieron que ir a buscar y también Inanna es consciente de que Dumuzid no lloró su muerte, por lo cual castiga a su propio marido a estar 6 meses de verano en el inframundo y pudiendo salir solamente con el equinoccio de otoño, que es el momento en el que su estancia en el inframundo va a ser sustituida por la de su propia hermana, Geshinana, que la habían hecho diosa de la agricultura.
Y de aquí nace en el mundo babilonio el mes de Tamuz, que es un mes que todavía perdura en el calendario de los turcos y, como hemos dicho antes, también en el calendario de los hebreos, aunque el mes de Tamuz no tiene nada que ver con el otoño, sino que suele caer entre julio y agosto, es decir, en plena Calícula. De toda esta historia con Inanna todavía hay rastro más tarde en el poema de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, en la cual Inanna es rechazada por el propio Gilgamesh, y cuando se le pregunta la razón, dice que es por haber maltratado a su esposo Dumuzi. Luego de la ciudad de Bactibira, y con estos tres reyes que hemos mencionado, y Dumuzi, que es realmente importante, la realeza va a pasar a la ciudad de Larak, que está identificada con el Tel de Al-Wilaya. Y esa ciudad va a reinar durante 28.800 años el rey llamado Ensipaciana, y luego la realeza pasará a Sipar, donde va a reinar durante 21.000 años el rey Enmendurana, y a este rey se le achacan, se le atribuyen, mejor dicho, los cultos religiosos de el panteón sumerio. Luego, por último, aparece que la realeza se instala en la ciudad de Shuruppak, identificada con el Tel Fara. Allí, durante 18.600 años, va a reinar Uburt Tutu, que es padre de una figura importante llamada Ziusudra, que va a ser, digamos, el fin de la lista real, y la lista real dice que el diluvio lo niveló todo. Esta es la última frase, y en la historia de este rey de Shuruppak, a 200 kilómetros al sudeste de Bagdad y a 70 kilómetros al sur de Babilonia, es una historia que vais a reconocer todos muy fácilmente, y que cuenta que el Dios de los cielos, el Padre de los cielos, Enlil, molesto por el ruido que hacían los humanos, decide exterminarlos. Pero Ziusudra va a ser informado de ello, aunque no debiera de ser así, pero así fue, y pensó que los dioses también necesitaban a alguien que les siguiera haciendo sacrificios, que son el alimento de los dioses. Así que constituye una arca que va a ser su salvación y la de su familia. Todo esto lo sabemos porque en el año de 1900 un arqueólogo alemán, Hermann Hipprecht, va a encontrar 800 tablillas de barro escritas en lengua cuneiforme. Y bueno, la última vez que se ha excavado este lugar en Telfarna, que es tan importante, ha sido por la Universidad de Birmingham en el año de 1973, con lo que se puede pensar que en un momento dado tengamos más conocimiento de toda esta primera etapa del desarrollo histórico del mundo de Sumeria, el desarrollo de la etapa legendaria de los reyes míticos.